Hola a todos y bienvenidos de vuelta a una clase más. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la depresión mayor, que es la enfermedad mental más prevalente en el mundo. Yo soy Juan Vázquez y vamos a aprender. Una definición de depresión es un trastorno del estado del ánimo donde la persona experimenta tristeza. Esta tristeza es diferente a la que solemos experimentar las personas que no tenemos depresión. Esto va acompañado también con una dificultad para disfrutar la vida, problemas para comer o dormir, tener poca energía, sentimientos de culpa, dificultad para concentrarse y también puede estar presente pensamientos en torno a la muerte. Para considerarla como una depresión mayor, no debe haberse presentado cuadros hipomaníacos ni maníacos, como podemos observar aquí en esta curva, en este gráfico de lo que es la depresión unipolar. Esta línea media sería el estado de ánimo normal, un estado de ánimo eutímico, y para abajo sería un ánimo triste, un ánimo depresivo. Cuando hablamos de depresión mayor unipolar, estamos hablando de una depresión donde solamente se presentan estos síntomas, es decir, no hay en ningún momento de la evolución un cuadro maníaco o hipomaníaco, es decir, una elevación anímica. No hay esa euforia ni ánimo expansivo, es solamente en este caso depresión sola, depresión única, depresión unipolar. Y esta puede ser también en forma recurrente o puede ser de episodio único. La depresión mayor, el mal de nuestro tiempo. ¿Qué frase y qué tono de decirlo? El mal de nuestro tiempo. Y realmente es así. No solo porque es la enfermedad mental más frecuente en el mundo y que afecta a más de 350 millones de personas en todo el globo, sino que porque contribuye de manera importante con la discapacidad y con la carga general mundial de morbilidad y es la patología más asociada con el suicidio. 60-90% de todos los cuadros de suicidio están vinculados con síntomas depresivos. Algunas informaciones relacionadas con la epidemiología: se identifica la depresión en el 7% de la población, afecta el doble a mujeres que a varones. Esto puede deberse a varios factores, hay varias hipótesis que sustentan esto, algunas relacionadas con lo que son las diferencias biológicas entre sexos. También puede ser en relación con las desventajas sociales que experimentan las mujeres en nuestra sociedad. También que la mujer es mayormente víctima de violencia, abuso y maltrato en comparación con el hombre. Y otra característica más, que la mujer tiende a buscar ayuda cuando tiene problemas más que el hombre. Puede presentarse a cualquier edad, aunque suele aparecer entre los 25 a 29 años. Esto varía mucho dependiendo un poco de la literatura que uno consulta. Esto está basado en el libro de Morrison, que es del año 2015, y ya nos presenta una prevalencia, una expectativa de edad de 25 a 29 años. Los episodios en general suelen durar entre 6 a 9 meses. Los trastornos de la personalidad y síntomas graves, cuando aparecen, por ejemplo, síntomas psicóticos, complican la evolución, y hay también una carga hereditaria en familiares de primer grado. Es decir, los familiares sanguíneos directos del paciente con depresión tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión que el resto de la población. Puede aparecer un solo episodio en toda la vida, aunque casi la mitad de todos los que tuvieron un episodio mayor van a tener otro en algún momento. Los síntomas de la depresión van a ser muy similares entre un episodio y otro, y suele aparecer un cuadro casi cada 4 años. A múltiples cuadros depresivos, mayor riesgo de suicidio. 4% de todos los cuadros de depresión derivan en suicidio. Debe darse al menos 2 meses entre cuadros para considerarse independientes. Por ejemplo, un cuadro de depresión mayor duró 6 meses, hay ahora 2 meses como libre de síntomas y volvió otra vez la depresión. Entonces ahí ya se considera un cuadro independiente. Un poco de etiopatogenia de la depresión. Hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad psiconeurobiológica donde hay alteraciones biológicas, hay alteraciones psicológicas, hay factores sociales y vamos a ir viéndolos a continuación. En cuanto a las alteraciones biológicas, encontramos la predisposición genética que ya se mencionó. Los familiares sanguíneos tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión.
a mayor proximidad, mayor riesgo. También hay alteraciones cerebrales que pueden ser estructurales o funcionales relacionadas con la aparición de estos cuadros. Y lo que más al menos hoy en día se menciona en la literatura son las alteraciones bioquímicas cerebrales que se relacionan con los neurotransmisores amínicos, en este caso con la serotonina, noradrenalina y dopamina. La hipótesis que sustenta esto es que hay una disminución en la función de estos neurotransmisores. Hay una cantidad deficiente de serotonina, noradrenalina o dopamina en comparación con una persona que no es depresiva. Y también se mencionan alteraciones neuroendocrinas como las alteraciones del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que está relacionado con los cuadros de estrés, el cortisol, el eje hipotálamo hipófisis tiroides también. En cuanto a los factores psicológicos, podemos encontrar diferentes explicaciones dependiendo del autor. Si tenemos en cuenta Freud, él habla de que la depresión puede aparecer a consecuencia de un duelo no resuelto, pérdidas, traumas infantiles. Él da mucho realce a las experiencias tempranas de la vida y cómo estas condicionan la vida posterior de este sujeto. También situaciones psicosociales, los eventos traumáticos, las guerras, las catástrofes. Seligman habla de la desesperanza aprendida o la indefensión aprendida como una de las causas. O sea, la vida es cruel, no puedo controlar nada de lo que pasa en la vida, entonces me siento mal con esto. Levinson, la pérdida del refuerzo puede crear y mantener un comportamiento depresivo. Y Aaron Beck, que es uno de los teóricos cognitivos más importantes, habla de que en la depresión lo que ocurre son distorsiones del pensamiento, distorsiones cognitivas que producen una visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. Las distorsiones cognitivas, que las vamos a hablar en un video siguiente, se presentan un poco como unas distorsiones de las situaciones que nosotros vivenciamos o interpretaciones erróneas de lo que vamos viviendo. Se sobregeneraliza, a veces incluso hasta se trata de adivinar lo que el otro está pensando. Bueno, hay una serie de distorsiones cognitivas que nos hacen sufrir porque no son ciertas, no son comprobables, pero nosotros las tomamos como verdaderas. Un poco de rasgo de personalidad de riesgo para la depresión, vamos a ir caracterizando a la persona que estaría en mayor riesgo. Primero, una persona con mayor sensibilidad y dependencia emocional, una persona neuroticista, esa persona más preocupada, más ansiosa que las demás, personas perfeccionistas, autoexigentes en forma elevada, personas que se inhiben conductualmente, introvertidas, la baja autoestima y la escasa tolerancia a la frustración serían estos rasgos de personalidad. En cuanto a los factores ambientales, encontramos que los eventos vitales estresantes son unos de los más importantes. Esto sumado a la vulnerabilidad biológica y psicológica del sujeto terminan precipitando la aparición de la enfermedad. Hay que tener en cuenta el tipo de evento vital estresante, por ejemplo, la pérdida, si es una pérdida, cómo se dio, es una muerte, puede ser una ruptura sentimental, pérdida de trabajo, incluso la mudanza puede ser un evento vital estresante. La cantidad, por ejemplo, temporadas donde fueron surgiendo muchos eventos uno tras otro, como dice la frase, esta ya es la gota que colmó el vaso. Esa sumatoria de eventos desencadena en la depresión. Muchas cosas ya me pasaron, entonces yo me siento mal, me siento deprimido, desarrollo la enfermedad. También los eventos vitales estresantes pueden ser agudos o crónicos, pueden ser objetivables o evidenciables y subjetivables que no pueden, que son más bien referidos por el sujeto. Y su mecanismo de acción en este caso de estos eventos puede ser directo a través de modificaciones de la función cerebral. Este mecanismo directo genera alteraciones dentro del funcionamiento cerebral o puede ser también en forma indirecta a través de generar distorsiones cognitivas. Factores sociales, hay algunas variables sociodemográficas de mayor riesgo. Por ejemplo, ser divorciado, separado o viudo coloca a la persona en condición de vulnerabilidad en comparación a lo que sería un casado. Baja clase social, vivir en zona urbana, también.
Falta de soporte social, o sea, no contar con familiares que contengan o amigos o redes de contención. Ausencia de afiliación cultural, religiosa, grupal, el no pertenecer a un grupo, el no sentirse parte de algo, también juega en contra en este caso. Si vemos causas secundarias, hay drogas que producen depresión, hay enfermedades orgánicas que producen también síntomas, si son enfermedades graves, dolorosas, incapacitantes, trastornos neurológicos también, el hecho de tener una demencia, la epilepsia, ¿verdad? Trastornos endocrinos, los problemas tiroideos, problemas relacionados con el cortisol, los trastornos metabólicos, el cáncer, hay un tipo de cáncer, por ejemplo, que es el cáncer de páncreas, que se vincula bastante con la depresión, enfermedad cardiovascular, enfermedad infecciosa y también enfermedad psiquiátrica. Un episodio depresivo mayor tiene que cubrir al menos 5 de estos requisitos principales. Vamos a ir viéndolos a continuación. Primero, la calidad del estado del ánimo. ¿Qué es lo que predomina? La tristeza. El estado del ánimo está abatido. Hay infelicidad, desaliento, melancolía. Es decir, la persona depresiva no se siente bien, se siente triste. Y eso es lo que nos llama la atención desde el punto de vista anímico. La duración no es igual a la tristeza que experimentamos las personas no depresivas, que hoy nos fue mal, entonces hoy yo estoy bajoneado, estoy triste, pero después viene un evento positivo, me fue bien en algo, entonces me siento mejor, entonces cambio ya mi estado anímico. En este caso, la tristeza, el sentirse mal, dura la mayor parte del día, casi todo el día, al menos durante 2 semanas para poderla diagnosticar. Y la persona se siente muy mal al iniciar el día, o sea, a la mañana es el peor tiempo del día para él. Tiene que reunir también estos síntomas como ánimo depresivo, anedonia o incapacidad para sentir placer, no disfruta de las cosas. Si antes, por ejemplo, le gustaba ir a jugar fútbol en la plaza, ahora no le gusta. Si antes le daba placer salir con las amigas a recorrer, ir al shopping, ahora no, ¿verdad? Empieza a experimentar pérdida de interés de esas situaciones que antes le generaban placer o diversión, entretenimiento. Hay también alteraciones del apetito y del peso. Suele disminuir la cantidad de ingesta de alimento y también perder peso en consecuencia. También aparecen problemas para dormir, fatiga, enlentecimiento psicomotor. Puede haber también agitación, baja autoestima, deseos de muerte, ideación suicida que pueden estar presentes y también pueden aparecer ideas delirantes o alucinaciones que en este caso son congruentes con el estado del ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy triste, el delirio va a estar relacionado con culpa, ruina, inutilidad. Entonces es coherente con esto, es congruente con el estado del ánimo. Hay que recordar también que nosotros estamos en este caso conversando sobre lo que son los síntomas más típicos de la depresión. También podemos encontrar síntomas atípicos o presentaciones atípicas de la depresión, donde en vez, por ejemplo, de tener enlentecimiento psicomotor, la persona puede producir mucho más movimiento. En vez de perder peso, gana peso. En vez de comer menos, come más. Entonces podemos encontrar también esto. La disfunción, y esto es muy importante, porque la depresión mayor genera alteración en la funcionalidad. Mientras que dura este episodio, la persona no trabaja, no puede trabajar, no se puede desenvolver efectivamente en sus roles diarios. Por ejemplo, en lo laboral, escolar, en la vida social, en la vida sexual, hay un compromiso importante en el desempeño del paciente. Y en este caso tenemos que excluir cuando esto se da en relación con el consumo de alguna sustancia o una afección médica general que pueda inducir la sintomatología. Hasta acá una descripción general. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento. El tratamiento general, acá menciono varios puntos, todos dentro de un solo slide. Por ejemplo, la alianza terapéutica, que es ese contrato, eh, contrato terapéutico que se hace entre el paciente y el profesional. Vamos a trabajar juntos, yo te voy a ayudar, vos vas a poner de tu parte. También otro punto importante del tratamiento es el soporte familiar y social. La familia es fundamental
en el esquema de tratamiento y el entorno del paciente también. También hay, así también vamos a encontrar un tratamiento psicofarmacológico que hay diferentes tipos de medicamentos. Por ejemplo, están los EARS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Tenemos antidepresivos tricíclicos, heterocíclicos. Tenemos los IMAO. Bueno, hay una gran cantidad de grupos de medicamentos que se utilizan como antidepresivos. Y también tenemos tratamiento psicoterapéutico, donde hay terapias de apoyo, psicoeducación, la terapia cognitivo-conductual, que es muy importante, es la que más se utiliza actualmente, y también terapias interpersonales. Y hay otras terapias que se dan, por ejemplo, en el caso de la terapia electroconvulsiva, que se utiliza cuando la medicación, en este caso la medicación ya se estuvo probando durante mucho tiempo, no hay una mejoría, hay alto riesgo suicida, entonces se indica la terapia electroconvulsiva. Y hay un nuevo tipo de terapia también que ahora está incursionando dentro de nuestro medio, que es la terapia de estimulación magnética transcraneal. Bien, esto es en general en cuanto al tratamiento. Vamos a ir viéndolas por fase. Lo que sería el tratamiento en la fase aguda, si bien la mayoría de los pacientes eh, llevan un tratamiento ambulatorio para su cuadro depresivo, hay casos en los cuales se indica la hospitalización. ¿Y en qué casos esto se da? En casos de que haya un riesgo suicida elevado. El riesgo suicida alto, cuando el método que la persona está pensando utilizar es un método de alta letalidad, hay un plan, está bien estructurado, él está diciendo que va a hacer, o ya intentó y por azares del destino o por suerte, por cuestiones fortuitas, no lo logró, entonces esto es indicación de hospitalización. Controlar en este caso la crisis suicida. Relaciones interpersonales destructivas o hostiles también. Rechazo de ayuda por parte del paciente cuando el paciente no quiere colaborar, no va a colaborar, entonces se indica la internación. Presencia de síntomas psicóticos que ya se mencionaron que complican el pronóstico. Agitación psicomotriz cuando se da también deterioro del funcionamiento global y ausencia de apoyo social, cuando la persona no tiene a nadie a quien poder pedirle que sirva de contención para el paciente. Lo que ya se mencionó, la mayoría de los pacientes pueden seguir con un tratamiento ambulatorio y hablando un poquitito de la medicación en general, algunas de las características generales de los antidepresivos. En general, todos ellos tienen una efectividad en torno al 60% y producen una reducción total de síntomas en un 50% aproximadamente de todas las personas que consumen estos medicamentos. Si bien sus mecanismos de acción son diferentes, todos ellos van dirigidos a corregir ese desequilibrio que fue el que generó el cuadro depresivo, que en este caso es esa función disminuida de estos neurotransmisores amínicos, que son la serotonina, noradrenalina, dopamina, que son los que nos hacen sentir bien, nos dan placer, nos hacen disfrutar, ¿verdad? Y estos están disminuidos en la depresión, entonces los medicamentos en general, todos ellos tienden a corregir este desequilibrio. Si quieren profundizar más en esto, les recomiendo otro video donde se menciona específicamente lo que son los antidepresivos y cómo funcionan. La administración debe comenzar con dosis bajas y aumentar lentamente hasta alcanzar la dosis efectiva. Esto también es importante tener en cuenta. La medicación no va a ser una medicación de ataque, sino que va a ser una medicación a dosis baja. Los efectos adversos aparecen en la primera semana de tratamiento y con frecuencia van disminuyendo con el tiempo. Y el efecto terapéutico tarda 2 semanas en promedio en aparecer y alcanza su pico máximo de efectividad entre las semanas 6 a 12. Es decir, que el inicio del efecto terapéutico no es inmediato, sino que tarda. Esto es importante explicarle a la familia y también tenerlo en cuenta, porque el paciente no es que va a mejorar de la noche a la mañana. No es que toma la medicación hoy y mañana ya va a amanecer bien, sino que esto le va a llevar un tiempo. Y la duración mínima del tratamiento para evitar recaídas debe ser de 6 meses luego de la remisión. Es decir, cuando se resolvieron los síntomas, se continúa 6 meses más de tratamiento. Y la retirada del medicamento, en este caso, debe ser gradual. ¿Qué hacemos en el caso de lo que se llama depresión refractaria, que es la depresión que no se va, que es esa que no se supera? Hay unas recomendaciones que nos menciona el manual de Morris, ¿verdad? Como ser, por ejemplo,
aumentar la dosis del antidepresivo, sustituirlo por otro, asociar un antidepresivo como un IRS con un heterocíclico, asociar un fármaco de distinto mecanismo de acción con un estabilizante del humor. Esto, por ejemplo, sería lo que nos recomendaría un poco la literatura. Y ya pasamos la fase aguda, ahora estamos en la fase de continuación y en esta se indica continuar con la medicación al menos 6 meses después de la remisión. Luego tenemos la fase de mantenimiento que está indicado en los trastornos depresivos crónicos o recurrentes. El tratamiento farmacológico en este caso, cuando se da esta condición, se mantiene por algunos años. Pueden ser entre 2 a 5 años en una dosis menor a la dosis que se utilizaba en la fase aguda. Suele ser generalmente la mitad de la dosis según lo que menciona la literatura. Y también se puede incluir en este caso se puede incorporar estabilizantes del humor como el litio u otro estabilizante. También se puede indicar la terapia electroconvulsiva, la fototerapia y la psicoterapia, que sí o sí, psicoterapia es fundamental en el manejo de la depresión. Hago una aclaración en relación con la psicoterapia. ¿Por qué es tan importante el tomar medidas psicoterapéuticas para el manejo de la depresión? Porque si bien los medicamentos nos van a hacer sentir mejor, nos van a cambiar esas distorsiones cognitivas que nosotros tenemos. Y en este caso la terapia cognitiva, la terapia cognitivo-conductual, son pero fenomenales para poder trabajar esta parte de la persona. La terapia electroconvulsiva que ya se mencionó y la fototerapia es utilizar un poco exposición a la luz o la luz solar en este caso, ¿verdad? Para poder mejorar el estado anímico. Un poco de curso y evolución. Como ya se mencionó, la minoría de los episodios depresivos mayores son únicos. Sin tratamiento duran en promedio 6 meses. Esto es un poco variable dependiendo de la literatura. 50-60% de los casos presentan un segundo episodio. Después del segundo, el riesgo es del 70% y después del tercero es del 90%. Es decir, mientras más casos vayan apareciendo, más probabilidad de que esto se vuelva una depresión crónica o una depresión recurrente. Aunque la recuperación en general es completa, un tercio de los pacientes no se recupera totalmente y mantiene un grado moderado de síntomas entre episodios. Es decir, en los periodos donde él está, entre comillas, recuperado, sigue presentando síntomas en un grado moderado. 20% se vuelve crónico con 2 o más años de evolución continua. 5 a 10% de las personas con trastorno depresivo mayor luego desarrollan manía o hipomanía y ahí en este caso cambia el diagnóstico y se convierte en trastorno bipolar. Y la depresión breve recurrente es de mal pronóstico y de poca respuesta al tratamiento. Pues bien, esto es todo por este video. Si es que les gustó el contenido, les animo a que se suscriban a mis clases online, donde compartimos el conocimiento. En el siguiente video estaremos hablando de lo que es el trastorno bipolar y cómo van ciclando entre fases depresivas y maníacas o hipomaníacas, que es ya una condición diferente y que es súper interesante también y necesario aprenderlo.